Comunidad de Fe Reformada Berín llega a ustedes y hasta el interior de su hogar para comunicarles el Evangelio del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en labios de nuestro presbítero Óbil Ramírez Pérez, quien expondrá con diligencia la palabra de Dios con doctrina sana, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, con fidelidad, dando a conocer todo el consejo de Dios, procurando la gloria de Dios, la conversión, exhortación, edificación y consolación de la salvación de las almas. Cuando hablamos de providencia de Dios, hablamos de ese marco de la voluntad divina, que Él dispone, que Él ordena todo lo que tiene que acontecer para cumplir un propósito delante del rostro de Dios. No nada sucede por casualidad, nada sucede por accidente. Nosotros estamos día a día en el ejercicio de nuestra fe. La fe, hermanos, no es una fe pasiva. La fe se requiere vivir continuamente para vivir bajo los deleites de nuestro Dios, en el sentido de que todo lo que nos acontece, hermanos, muestra una palabra definitiva. Lo que sucede al cristiano, todo marcha para bien, dice el último versículo. Todo marcha para bien. Pero en ese momento de la oscuridad surgen varias preguntas, surgen cuestiones de la vida. Hay preguntas retóricas y desafiantes de hecho. ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿Cuándo se va a terminar todo esto? Y esas preguntas ahí están, y no es suficiente estas 5 preguntas, pueden ser muchísimas preguntas en medio de la adversidad, en medio de la aflicción. Pero hay un elemento que no queda desapercibido. Conéctate con nosotros, conéctate con nosotros. El himno número 413, así de aquí, mis hermanos, con gran gozo y temor delante de Dios. Amén. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y entrar en ti en comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy. Hazme sensible a tu voz. Háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. Amén. Vamos a orar a Dios, mis hermanos. Pues en más lugares oramos para escuchar el Evangelio del Pacto, el Evangelio del Rey. Oramos. Poderoso Dios, has sido bondadoso a través de nuestras vidas, dándonos el pan de cada día. No ha faltado el grano y el vino en nuestras casas, y todo lo has hecho con esa majestad que día a día nos das ese beneficio para que estemos delante de ti en vida. Señor, también nuestra fe requiere crecimiento. Nuestra fe también necesita perfeccionarse
Y solamente a través de tu palabra, escuchándola, meditándola, conferenciándola, nos vas a dar, Señor, lo necesario para ese crecimiento. Ilumínanos, oh Señor, conforme a tu palabra, conforme al poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Vamos a tener abiertas nuestras Biblias, mis hermanos. Salmos capítulo 13, del 1 al 6. Salmos capítulo 13, versículo 1 al 6. El tema de hoy lleva por título La providencia de Dios en el sufrimiento del cristiano. La providencia de Dios en el sufrimiento del cristiano. Cuando hablamos de providencia de Dios, hablamos de ese marco de la voluntad divina, que Él dispone, que Él ordena todo lo que tiene que acontecer para cumplir un propósito delante del rostro de Dios. No, nada sucede por casualidad, nada sucede por accidente. Nosotros estamos día a día en el ejercicio de nuestra fe. La fe, hermanos, no es una fe pasiva. La fe se requiere vivir continuamente para vivir bajo los deleites de nuestro Dios, en el sentido de que todo lo que nos acontece, hermano, muestra una palabra definitiva. Lo que sucede al cristiano, todo marcha para bien, es el último versículo. Todo marcha para bien. Pero en ese momento de la oscuridad surgen varias preguntas, surgen cuestiones de la vida. Hay preguntas retóricas y desafiantes, de hecho. ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿Cuándo se va a terminar todo esto? Y estas preguntas ahí están, y no es suficiente estas 5 preguntas, pueden ser muchísimas preguntas en medio de la adversidad, en medio de la aflicción. Pero hay un elemento que no queda desapercibido, y es la fe. ¿Qué respuesta da la fe ante las agonías que está pasando en esta primera instancia el salmista David? La providencia de Dios en el sufrimiento del cristiano nos lleva en primer lugar, mis hermanos, que no es una norma, o sea, que no es la única. Pueden ver muchísimos motivos. Pero lo que quiere clarificar las Escrituras es que en medio del sufrimiento del cristiano, nuestra humanidad se tiene que reflejar. Nuestra humanidad se tiene que reflejar. No somos de piedra, hermanos. La perspectiva de aquellos que hablan para de sufrir es una fe torcida, es una fe ambigua. No es una fe centrada en el Evangelio de Jesucristo. Es una fe inventada por el hombre. Porque incluso ellos tienen acontecimientos y no quieren reconocerlo. Ellos piensan que no hay dolor. ¿Que de qué estamos hechos, hermanos? Somos carne, somos frágiles, somos sensibles, somos vulnerables. Nos espantamos ante el terremoto. Nos espantamos ante un dictamen médico si tenemos una enfermedad que ya nos está agobiando. Y en primer lugar, la providencia de Dios en el sufrimiento del cristiano tiene como enfoque que nuestra humanidad pecaminosa se tiene que reflejar. Y vamos a leer el versículo 1, 13, versículo 1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Esta pregunta, hermanos, habla de que en los tiempos de Dios son inquebrantables. El salmista reconoce el control de Dios, que Dios tiene
todos los asuntos de la humanidad en sus manos. Él no le echa la culpa a las casualidades, a la suerte. Él habla del tiempo. ¿Hasta cuándo, Jehová? Pero ¿hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo? Nosotros queremos vivir siempre en delicias. Va a llegar un momento que las delicias se van a terminar. Por un momento. Tiempo de reír. Tiempo de alegrar, de estar alegres. Pero también llega ese momento del tiempo de dolor. Y el salmista está reconociendo que él depende de Dios. Que no depende de los fenómenos de la vida. Que la mirada no está en las cosas, sino que está diciendo, tú hasta cuándo vas a marcar el límite. Porque Dios tiene a todo el mundo en sus manos. Y dentro de ese mundo está la iglesia, está combatiendo esa fe. Pero hay una apertura ahí en la mente, en su corazón, a través de la gracia, que él mira a su Hacedor. Él está dependiendo de Dios porque sabe muy bien que está relacionado a Él y que Él tiene la salida a esas cosas que está padeciendo. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Y comienza este primer factor, hermanos. Las crisis asaltan nuestro pensamiento y pensamos que Dios nos ha abandonado. Aquí vemos la siguiente pregunta que está revelando que no puede vivir de manera independiente. Nadie es autónomo, nadie es autosuficiente. Las cosas no nos hacen ser autosuficientes, porque si tú estás quitando todas aquellas cosas que crees que te hacen muy grande, muy poderoso, el dinero, que es la economía, el gobierno, tu ímpetu, pero cuando vienen los azotes, tu gobierno está decayendo. ¿Dónde está tu ímpetu? ¿Dónde está tu carácter que le llamamos? Es que yo tengo mi carácter, pero mira qué hace la enfermedad, qué hace este problema. Nuestra fragilidad. Somos el superhombre, pero ante Dios. Y dice, ¿me olvidarás para siempre? La palabra olvidar, hermanos, es ya no tener ninguna relación con el salmista David. ¿Me olvidarás para siempre? En esta pregunta, hermanos, hay un sentimiento de abandono. Hay un sentimiento de rechazo. Y se está apoyando en los sentidos. Porque el sentido pareciera que puede florecer más que la voluntad de Dios. Porque él está apelando al sentido común, hermanos. Al sentido, como somos personas sensoriales, dice, ¿me olvidarás para siempre? Está haciendo una oración el salmista. ¿Por qué el pueblo de Israel olvidó a Dios en ese sentido de la palabra que tanto usan los profetas? ¿Por qué el pueblo se olvidó de Dios? Y cuando hablamos de que el pueblo olvidó a Dios, rechaza la promesa, rechaza la ley, rechaza las fiestas, rechaza el Shabbat, rechaza todo aquello que está ligado a Dios. Pero el salmista se aferra a algo y dice, yo no he renunciado a la oración. Y aquí, hermanos, les decía, la fe es una apertura para acercarnos a Dios continuamente. Pareciera que los problemas, en vez de alejar al regenerado, en vez de que el regenerado se olvide de Dios como Dios ya se olvidó de él en ese sentido, porque estamos hablando de esa fragilidad, dice, ¿me olvidarás para siempre? Si Dios no olvida su pacto, hermano. Dios ha prometido estar con nosotros. Pero es necesario que en medio de estas crisis, en medio del sufrimiento, se presente nuestra fragilidad, nuestra incompetencia, nuestra autosuficiencia, que incluso que creemos tenerlo y somos miserables. Hay otra pregunta. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esta pregunta, hermanos, es un conflicto interno del alma. Porque así como hay un sentimiento de abandono, así también hay esa sensación de distanciamiento.
¿Ya Dios no quiere saber nada de nosotros? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el trabajo que Dios hará en nosotros en el sufrimiento? Y va a despertar nuestra carne, porque es necesario que nuestra carne sea corregida, nuestras deficiencias sean nuevamente, hermanos, dadas a conocer. Y aquí dice: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Se acuerdan de la figura de Pedro? Cuando escondió su rostro delante del autor de la vida. Cuando ya no se quiere saber nada de ese mediador, de esa figura que es Jesucristo. Ahora vemos esta contrariedad. ¿Hasta cuándo esconderás? Y la palabra hasta cuándo habla de ese mismo tenor, como dice al inicio: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Y aquí, hermanos, nos habla otro tercer factor. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Ya expresó ese sentimiento de abandono de la carne, ya expresó otro conflicto de su corazón, diciendo que ya hay una sensación de distancia, que Dios ya no quiere saber nada de él, y en ese sentido dice: ¿hasta cuándo? ¿Será para siempre que ya no me vas a dar a conocer tu voluntad? Ese es el momento, hermano, donde nosotros decimos: ahí echamos nuestra humanidad, también nuestras oraciones. Por lo tanto, aquel hombre dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Somos miserables, hermanos, somos miedosos, y Jesús lo dice: sin mí ustedes están muertos. Sin mí, aunque vengan las aflicciones, están destituidos de mí si no están convertidos a través de esa gracia. Y nosotros nos acercamos, hermanos, por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y nos acercamos, de hecho, en nuestras oraciones con nuestra carne, con nuestro miedo. No nos acercamos a Dios de tú a tú, no. Por lo tanto, nosotros decimos: Abba, Padre, ayuda mi incredulidad, le dijo aquel hombre. Padre, ayuda mi cara, ayuda mi incredulidad, quítame esto. Viene una turbulación interna, un turbio interno, hermanos, y se echan todos esos mecanismos, porque comenzamos a buscar consejería, comenzamos a ir incluso a los psicólogos, que no es algo tan malo, hermanos. Y dice el versículo ahí, versículo 2, ¿están conmigo? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Cuando estamos afligidos, ¿qué buscamos? Consuelo. Consuelo. Buscamos consuelo con esta persona, con otra persona, y queremos concentrar ideas que nos ayuden y nos hagan sentir que estamos acobijados de la paz. Somos humanos, hermano. Y ya decimos: a ver, pediré consejo, pero ¿a quién te diriges? ¿Qué respuesta te va a dar? El pastor, hermano, da orientación. El pastor te va a instruir en el evangelio, pero un perverso, un pagano, ¿qué consejos te puede dar? El psicólogo te puede ayudar, porque Dios usa la psicología, pero ¿será suficiente que el psicólogo va a hacer toda la efectividad para quitarte tu ansiedad y tu depresión? Porque esos elementos no nos van a ayudar a destruir nuestra ansiedad, nuestra depresión. Pueden canalizarlo bajo la providencia de Dios, pero no vamos a definir que esas cosas son absolutamente mayor que Dios. Y cuando digo que esas cosas, estoy diciendo que mucha gente pone su confianza en los asuntos externos. El salmista está reconociendo: ahora, ¿a quién le voy a contar? Ya no hay alguien que me oriente, como le pasó a Job en el sufrimiento. ¿Y qué dice aquí en el versículo 1? Yo mismo me di consejos. Y esos consejos me daban por un momento tranquilidad, y otra vez comenzaba la agonía.
¿Se dan cuenta de nuestra fragilidad, hermanos? ¿Cómo es que nuestra humanidad busca refugio en nosotros mismos? A veces dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Yo soy mi propio orientador, pero no me es suficiente. Y ahí sí, podemos errar en nuestro propio ¿qué? Como dice la Escritura, no seas ¿qué? Sabio en tu propia opinión. Nosotros, hermanos, echamos esos elementos, esos mecanismos de encontrar orientación, pero como dice San Agustín, yo no encontré descanso en ninguna de las cosas hasta que encontré descanso en Jesucristo. Y ese es un combatimiento continuo, hermanos. Por lo tanto, le decía que la providencia de Dios en el silencio del sufrimiento del cristiano nos lleva a que reconozcamos que somos vulnerables, que hay turbulencia interna, que dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, pero sí buscamos ese mecanismo de que nos ayudemos, nos auxiliemos. Y Dios lo usa, hermano, en su providencia, pero ¿es suficiente? ¿Nos es suficiente? Porque hablamos también de tener una autoimagen más propia, que nosotros tengamos buenas definiciones por nosotros mismos. Lo hacemos inconscientemente, pero el Señor nos quebranta aún en ese dolor. Y el salmista dice, yo daba vueltas en mi cama, en mi lecho. Y lo hacía, dice, con tristeza. Ahí resalta, hermanos, que no le era suficiente sus propios consejos. Solamente el único que es el Rey de la paz. Como dice Isaías capítulo 11, versículo 2, dice, en él habitará el espíritu de sabiduría y el espíritu de consejero. Él es el Emmanuel, el príncipe de paz. Pero está hablando en su carácter aquí, hermanos, de su humanidad frágil. El salmista dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Ya estamos en la última, hermanos, para terminar el versículo 1 y 2. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? En otras palabras, hermanos, tan sencillas, está diciendo el salmista, mi enemigo es más sabio que yo. Mi enemigo, aquellas personas están prosperando y eso me subestiman a mí. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Como dice el Salmo 71, 73, dice, ciertamente Dios los hace prosperar a ellos, porque no andan conforme a la rectitud, no andan conforme a los elementos de una oración de confesar sus iniquidades, se sienten prósperos, se sienten grandes que los cristianos. Y el salmista dice, en ellos como que entre su consejo de los pecadores, en su silla de escarnecedores, que como que ahí está floreciendo. Cuando usted vio el famoso COVID, hermanos, se dio cuenta que le pegó mucho a los cristianos esta situación, porque miraba a aquellas personas drogaditas, alcohólicos en las calles, y ahí andaban en esa miseria que se le conoce, en ese lenguaje que usamos. Y cuando una hermana, una joven de 45 años le llega el COVID y en 5 días lo destruye, y dice la gente, pastor, pero mi hija, mi hermana estaba bien, ¿y por qué Dios es así? ¿Y por qué no le pasó eso al alcohólico? ¿Por qué no le pasó al drogadito eso? Mire, buscamos consejos internamente y vemos que como que ellos florecen, ellos crecen, la maldad está dando ese diluvio, hermanos, contra la justicia de Dios. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? El salmista, hermanos, expresa que hay una presión externa. Hay una presión externa y eso nos lleva a que nos orillemos, uno, a centrarnos a Dios o renunciar a Dios. Dos alternativas. Ahora, ya presentó la causa de su ser, ya presentó sus miedos, ya presentó su carácter de resentimiento,
que es frágil, que es pecaminoso, ahora nos quiere hablar de un humano regenerado, hermanos. Escuchen bien, después de haber presentado a un hombre que es caído, que está luchando, porque a veces decimos, el hermano es maduro, el hermano es firme, el hermano es, el Señor, sí, pero es carne, es vulnerable. Ahora el salmista dice, ya expresé mi condición, ahora expreso la condición regenerada en la luz de la fe. Y dice el versículo 3, dice, mira. La palabra mira, ¿qué significa? ¿Qué ves en este miserable? ¿Es más justo este que los demás? ¿Es más perfecto el hermano que el otro hermano? ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios, hermanos? Somos polvo nada más. No son nuestros méritos. Y por eso aquí el salmista dice, mira, como Mefiboset. Mefiboset estaba en su mente incluso diciendo, ¿hasta cuándo estaré lisiado de los pies? No habrá una cirugía, no habrá un doctor, no habrá un milagro que me haga caminar. ¿Cuándo habrá alguien que venga del palacio de Jerusalén y venga a darme un pan, un manjar? ¿Cuándo? Y aquí vemos una relación con lo que está pasando en David con Mefiboset. Cuando David le dijo a la casa de Mefiboset diciendo 3 preguntas, ¿habrá alguien que yo tenga misericordia de la casa de Saúl? ¿Habrá alguien que yo haga misericordia? ¿Y qué dijo Siba, hermanos? ¿Qué dijo Siba? Hay uno, ha quedado solamente uno del linaje de Saúl. A él le dio misericordia. Y cuando David llegó a este Mefiboset tembló de miedo, de su humanidad, de dolor. ¿Por qué? Porque el rey, todo rey, tenía que vengarse de sus enemigos, de aquellos que le persiguieron. En esta situación era Saúl, y tenía que extinguirlo para que de mañana nadie se levantara sobreviviendo al rey Saúl. Nadie. Entonces Mefiboset, temblando de miedo, mostrando su miseria, dijo, ¿qué miras en mí, este pobre? La luz del evangelio, hermanos, en nuestras oraciones, dice el versículo 3, mira cómo estoy temblando, mira mis agonías, mira mi lecho, mira mi dolor. Pero ¿quién me está sometiendo a este juicio? ¿Cuál es el propósito de esta aflicción? Mira, ¿cómo nos va a mirar el Señor, hermanos? Cuando nosotros a veces si no hay enfermedades, ¿qué sucede? Cuando tenemos todo, ¿qué sucede? Nos acordamos del pacto, nos acordamos de Dios. El pueblo de Israel, la mayoría se había enajenado del pacto. Y el salmista dice, mira, yo soy un rey, yo tengo riquezas, pero yo tengo esto, pero no soy yo el que construyó esto, es porque tú me lo has dado. Y aún así, con todos los bienes temporales, ¿son suficientes para la sanidad? Podemos tener nosotros economía de todos los beneficios, pero si no está la sustancia de la medicina, y podrá haber la sustancia de la medicina y no podrá haber dinero, pero lo que tenemos es la sustancia de nuestra fe. La fe es lo que nos hace reconocer que estamos vivificados por Dios, porque Él, en medio de nuestro dolor, nos mantiene en pie en oración a Dios. Amén. Nos mantiene en oración. Dice el salmista, mira, está apelando al pacto. ¿Qué logros he tenido? Ten piedad de mí. Este es el fundamento, mis hermanos, para pedir el favor de Dios. Dice, respóndeme. Y lo dice con una simplicidad, no con un ímpetu. Ya, respóndeme. Dice, mira, respóndeme por tu causa. Dice,
Oh Jehová, Dios mío y Redentor mío. Oh Jehová significa Yahvé. Tú eres mi libertador, tú eres mi Redentor. En ti estaré yo confiado. Tú eres mi Dios mío, mío solamente. Amamos al Señor en medio de nuestra desgracia. Amamos a Dios en medio de nuestra miseria. Y aquí viene otro apelativo, mis hermanos. El otro es que nuestra confesión de súplica a nuestro Dios es porque nosotros vivimos en dependencia de Él. El versículo 4 o 3 dice: ahora sí, respóndeme, pero quiero que me respondas conforme a tu misericordia. Versículo 3 sigue diciendo: alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Alumbra mis ojos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que esa es la alternativa que yo les decía. Cuando la gente, hermanos, se olvida de Dios, cuando la gente anda con todos los beneficios que Dios le ha dado, en vez de que hubiera una ceguera en el pecado, hay una luz en el pecado para ellos, porque ellos no se acuerdan de la luz de la salvación. Y aquí, en ese sentido, habla de esa metáfora: alumbra mis ojos. Figuradamente, alumbra mis ojos. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva, hermanos, sin la luz de Cristo, es con mucha confusión y nos podemos salir del camino, nos podemos desviar del camino de la salvación. Y ese clamor del salmista dice: alumbra mis ojos, para que mis ojos no se estén desgastando en medio de esta tensión tan terrible. Acuérdense de Saúl. Saúl, hermanos, tenía la ceguera en el pecado. La ceguera en el pecado, no puede ver la providencia de Dios, no puede ver el amor de Dios, no puede ver incluso el propósito de Dios en su vida, porque está ciego en el pecado. Por lo tanto, cuando Dios alumbra los ojos, le pone esa ceguera, porque esa ceguera significa el hombre vive bajo sus propios caminos, bajo sus propios esfuerzos, bajo sus propios ideales, se confía en sí mismo, porque quiere destruir al pueblo del Señor, quiere destruir al pueblo del pacto. Y el salmista dice: tú eres mi Jehová, y yo soy el que me has dado para liberar al pueblo de una esclavitud, hermanos. Si Dios quiere que alumbremos, hermanos, que nuestros ojos estén siempre atentos, alertas. Y como lo dice Pablo en Efesios capítulo 5, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, porque nosotros somos lámparas en el nombre de Cristo. Y esto lo dice en 2 de Samuel capítulo 21, si usted lo quiere leer, cuando incluso Jerusalén era la lámpara que alumbraba a toda Jerusalén. La lámpara significa los valores de la rectitud. Y por lo tanto, si tú no me alumbras, oh Dios, esa gente me va a apagar la luz de la lámpara de Cristo. Los problemas nos pueden apagar, hermanos. El humano ya lo hemos exhibido. El versículo 1 y 2 dice: sí, tenemos fragilidad, pero le pedimos a Dios que no apague su gracia, que no apague su luz. Y nosotros decimos que la gracia de Dios ha sido suficiente para estar en pie delante de su gobierno. Y por lo tanto, incluso el pueblo de Israel le dijo al rey David: nosotros no vamos a permitir que la lámpara se apague en ti. Sus soldados de David, si usted lee el 2 de Samuel, dice: porque la luz no se puede extinguir en medio de la aflicción, hermanos, porque la fe tiene que brillar. Aunque la fe se está apagando, hermanos, Cristo quiere que nosotros brillemos, como dice el himnólogo: quiere Jesús que yo brille. Con rayos de alba luz, alumbra mis ojos, para que no duerma, para que no duerma de muerte. Aquí está el fin, hermanos, para que no duerma de muerte.
Hermanos, David no le teme a la muerte física. Lo que David le teme es a la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque ahí sí, hermanos, estaríamos nosotros puntualizando, como dice nuestra afirmación, ¿la salvación se pierde? No, la salvación no se pierde. Pero si un momento la oscuridad gobierna más en sus corazones, es porque nunca fuimos salvos. Porque el único que prende la luz de nuestro corazón y alumbra nuestro intelecto, alumbra todo nuestro ser, es para que no estemos siendo vencidos por aquellos que nos están acechando. Dice el versículo 4, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Todo se volvió hostil para el rey David. Todo podría venirse para la caída. Porque estos enemigos dicen, miren, no que era cristiano, no que era el rey, no que era su pacto Jehová, se avergonzarán. Para que quede exhibido, dice, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Y no estamos hablando de una destrucción física, estamos hablando de una destrucción de lo que Dios está operando en nuestras vidas. Yo deseo, amados hermanos, que nosotros como Misión Berit, como Congregación Berit, estemos nosotros mirando siempre al Redentor para ese objetivo, hermanos, porque vale la pena pelear por Cristo y por su reino. Hay hermanos que a veces yo le llamo muy escándalos porque por una gripe, por una tos no van al culto. Pero cuando, hermanos, hay personas, y me ha tocado ver personas muy afligidas, están delante del día del Señor en la presencia del Redentor. ¿Por qué? Porque ellos, su refugio es en la palabra del Señor y el compromiso. El rey David, hermanos, tenía un combate en el reino, no era un combate familiar, era un combate de que todos eran sus enemigos. Como que Dios se había puesto como enemigo mayúsculo, hermanos, más que Saúl. Y la gente decía, no lo quiere, nadie lo quiere. Es sufrir el desprecio. Por lo tanto, aquí David está apuntando a Jesucristo. Usted se acuerda de ese himnólogo que dice, tu desprecio, ¿qué? Llevaste, tus desprecios hiciste por mí. Tú llevaste todo ese desprecio. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y aquí nos apunta al Salmo 121. No hará tu pie al resbaladero, ni se dormirá. Ahí está la providencia de Dios, hermanos. Nuestra humanidad regeneradora pide el pacto. Mira, respóndeme, alumbra. La gente quiere salir liberada de una situación, pero ¿cuál es el fin? Para que nuevamente se esté en el activismo. Yo le llamo el activismo, hermanos. Esa es la piedad que ya hemos esclarecido en el sermón pasado. La piedad no significa solamente, Señor, sáname mi enfermedad, sino el motivo de ser luz en un mundo oscuro. Porque ponernos los lentes de Cristo, a mis amados hermanos, ponernos la luz de Cristo, gracias hermano, la luz de Cristo, hermanos, en nuestras vidas, poner esos lentes de Cristo, los efectos del pecado tienen que disminuirse. Porque si los lentes de Cristo, hermanos, son nuestros lentes que queremos nosotros diseñar al mundo. Y aquí el propósito dice, para que no duerma de muerte. Es una iglesia despierta, es una iglesia que está militando en su fe. No es una fe pasiva, no es una fe complaciva, no es una fe de sentimientos, es una fe que está día a día dependiendo de la causa del reino de Cristo. Dice, versículos 5 y 6, mas yo en tu misericordia he confiado. No está la respuesta todavía, hermanos, en el versículo 6 y el versículo 5 y 6. Aún no llega el dictamen de lo que va a pasar con David, pero David ya está viendo el mañana. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Lo que dice el Salmos capítulo 3, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Todos los males que vengan a lo que llamamos males,
sabemos que confiamos en la misericordia del Señor. Porque la misericordia significa tú cumplirás tu propósito en mí, versículo 6. He confiado. Yo no confío en la fortaleza de los hombres, yo no confío en mi fortaleza, yo he confiado solamente en tu divina gracia. Pero la gente dice, no estás en la gracia, di lo que tú quieras. Es que no estoy regenerado, di lo que tú digas, mas yo confío en la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque yo me someto al juicio de Dios. Yo me someto a las calamidades de lo que Dios hace en mi vida. Por lo tanto, ya le expuse al Señor mi fragilidad, ya le expuse mis miedos al Señor, pero también le expuse que yo confío en Él, que yo estoy confiando en Él. Y en tercer lugar, hermanos, la providencia de Dios en el sufrimiento del cristiano es que nuestra fe es victoriosa. No en el sentido de ver, como lo hizo Tomás. Queremos ver, y si yo veo, yo proclamo tu victoria. Nosotros no, hermanos, ni ha dado Dios la respuesta, porque aquella fe incrédula, ¿se acuerdan de aquella mujer de María y Marta? Señor, dice, Señor, ya llegaste tarde. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y quién le garantizó que con la presencia de Jesús iba a haber sanidad? ¿Quién le garantizó? Y aquí el salmista dice, mas yo en tu misericordia he confiado. No sabe aún el dictamen, hermanos. El dictamen me refiero si va a haber muerte ya de manera definitiva en David, o Dios le va a dar el espíritu de vida para que él siga cumpliendo la expectativa de Cristo. Mi corazón se alegrará. Ahí está, hermanos. Nosotros decimos que es necesario sufrir, porque en el sufrimiento es el taller donde Dios nos sigue perfeccionando a la imagen del Cordero. Porque dice el versículo 6, cantaré a Jehová. Y la palabra cantar no significa que todo el día vamos a estar cantando. La palabra cantar significa estaré siempre meditando en Jehová. Porque nuestras oraciones son poéticamente, son poesías al Señor. Hay hermanos que cantan en la oración, hay hermanos que también están en su intimidad glorificando al Señor en casa, arrodillados en su privacidad. Dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho. No sabemos el dictamen, pero ya la historia lo dice, que David no sobrevivió por sí mismo, sino que Dios lo mantuvo en pie para ser luz en medio de las tinieblas. Y aquel hombre que habitó entre nosotros hizo interrogantes: Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sí sintió la aflicción, hermano. Él sintió la fragilidad, él sintió el dolor. Él sí, el humano Jesús clamó: Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el hombre no va a poder soportar en vida lo que Jesús hizo. Fueron horas, fueron momentos cruciales, abandonado por el cielo, abandonado por la tierra. Pero David no fue abandonado desde el cielo, sino que Dios lo sostenía, hermanos. David no era el Cristo. David representaba los sufrimientos de Cristo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Padre, todo lo que tú me has dado, todo lo que tú me hiciste, todos los sufrimientos que he pasado, dice, consumado es. Y Jesús entregó su espíritu al Señor, y la salvación llegó a un pueblo. Nosotros podemos ser salvación a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros hermanos que están en conflicto. Nosotros podemos ser la luz. Por lo tanto, que las enfermedades que llegan no sean motivos para dudar de la providencia de Dios, porque la lámpara de Cristo
alumbrará siempre nuestro caminar. Oremos a Dios. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, porque tú has sido nuestro fundamento. Tú has sido el Dios del pacto, el Dios de la gracia, el que nos llevas en triunfo, en victoria tras victoria, en medio del dolor, en medio del quebrantamiento, en medio de la agonía. Tú no apagas la luz en nuestros corazones, sino más bien la luz cobra más fuerza cuando tú, Señor, nos experimentas en el dolor y nos haces ver que somos vulnerables, pero sobre todo nos haces ver que solamente en tu nombre seremos más que vencedores. Amén. Amén. Continuamos con nuestro hermano. Es respuesta a la palabra del Señor, que ha sido expuesta. Hermano, hoy vamos a entonar el himno de confirmación 318, objeto de mi fe. Todos de pie, con gozo, con gusto, cantemos con el corazón y dice, cantará con la mente, ¿verdad? Es nuestra mente la que está en contacto con nuestro Dios, nuestro corazón, nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, el himno número 318, objeto de mi fe. Vamos a cantar, hermanos, es un himno nuevo, objeto de mi fe. Vamos a cantarlo. Sígame, por favor. Dice así el canto. Objeto